Bienvenidos a Dentro de la Pirámide. Volvemos a la necrópolis de Saqqara, un lugar al que ya hemos dedicado varios vídeos, pero que me gustaría compartir con vosotros en una nueva experiencia de 360 grados. Estamos descendiendo 13 metros por debajo del nivel del suelo. Ahí vemos a la derecha a Arqueoartis, a Carmen Ruiz, y nos adentramos en el Serapeum, el enterramiento de los toros Apis, uno de los lugares más importantes de Egipto, precisamente porque es la tumba, la necrópolis de un dios, del toro Apis. No conservamos paralelos en otros lugares de Egipto. El Serapeum fue cerrado en el año 1998 para ser acondicionado y restaurado porque las bóvedas se estaban hundiendo, y hoy por hoy es uno de los lugares más sobrecogedores por esas galerías subterráneas por las que estamos deambulando ahora. Vamos a caminar por los llamados enterramientos mayores. 24 habitaciones, 24 sarcófagos que nos hacen pensar en ese enterramiento, ¿no?, de grandes dioses, toros. El dios Apis es una de las divinidades más importantes de Menfis, una de las divinidades asimiladas con la fuerza, el poder, la regeneración, y que una vez fallecido, el paso de los años, el paso de los siglos, hizo que los sacerdotes especularan con esa idea de que fuera también una representación del dios Osiris, y de ahí nace el nombre de Serapis, Osiris Apis. Así lo bautizó Estrabón, que seguramente él no tomaría en sí mismo, no ingeniaría en sí mismo este nombre, sino que lo tomaría de lo que él habría oído. Pero es la primera vez, ¿no?, donde aparece precisamente el texto de Estrabón. Ahí podemos leer: hay también un Serapeum en Menfis, en un lugar tan arenoso que las dunas son amontonadas por el viento. Y por esto algunas esfinges que yo vi fueron cubiertas, unas hasta la cabeza y de otras solo se veía la mitad, de lo que uno puede comprender el peligro si una tormenta de arena cae sobre un viajero que visita el templo. Este texto de Estrabón, del siglo I antes de nuestra era, es lo que lanzó las alarmas de Auguste Mariette, este francés que en el año 1850 descubrió el lugar en donde estamos ahora. Sospechó al ver las esfinges que había en algunos jardines de Alejandría y del Cairo, y al preguntar por su procedencia, le decían que venían de la necrópolis de Saqqara. Él identificó enseguida quizás esa avenida de esfinges con el Serapeum. Hasta allí fue, no solamente descubrió la avenida de esfinges, descubrió también la famosísima estatua del escriba sentado, y todo ello tuvo como corolario este extraordinario hallazgo, ¿no?, desde el punto de vista arqueológico. Estamos caminando por una de las galerías subterráneas. Estamos viendo a ambos lados esos enormes sarcófagos de granito. Al llegar al final de una de esas galerías podemos descender, ¿no?, por una de esas escalinatas habilitadas para los turistas, y nos topamos con un sarcófago abierto, un sarcófago que tiene la tapa corrida, con esas paredes. Siempre se ha especulado y se ha dicho y se ha exagerado muchísimo que si pulido a espejo, que si medidas perfectas, precisas. Estáis viendo que, pues bueno, las medidas no son tan precisas como quizás hubiéramos imaginado, ¿no? Tiene unos textos que nos está hablando del sarcófago vinculado e identificado con el dios Apis, y son, como digo, sarcófagos enormes. 3,8 metros de largo, 2,30 de ancho, paredes de casi 45 centímetros y una altura de casi 3 metros. En total, uniendo la cubeta con la tapa, tenemos un peso de casi 60 toneladas. Una barbaridad. ¿Cómo lo llevaron hasta allí? Pues no lo sabemos, pero tenemos que imaginarnos ese esfuerzo, ¿no?, que rodea al sentimiento generalizado de estar trabajando en la tumba de un dios, algo que a nosotros no llegamos, ¿no?, a comprender, ni a entender, ni a alcanzar, ¿no?, nuestro raciocinio, pero que debió de ser la razón que les llevó a construir estas galerías subterráneas. Estamos viendo las más cercanas a nosotros en el tiempo, es decir, estamos en el siglo VI, V, IV, III,
III a.C., es decir, la época persa y la época tolemaica. Los primeros enterramientos, los llamados enterramientos menores, fueron creados por Hamwaset. Hamwaset era el hijo de Ramsés II, sacerdote del templo de Menfis, sacerdote del templo de Ptah y el encargado, ¿no?, de realizar esos enterramientos del toro Apis. Hasta entonces se habían llevado a cabo en capillas en el exterior y él fue el primero en idear esos subterráneos para que los toros pudieran ser ubicados en esas habitaciones aledañas, ¿no?, que hemos estado viendo. Estamos desandando el recorrido del Serapeum hasta el final, que en realidad es la entrada original. El sarcófago que vamos a ver al final de la galería en realidad es el último sarcófago colocado en el interior del Serapeum, y que seguramente en época tolemaica, en época ya tardía, pues se dejó abandonado allí, ¿no? Es una especie como de laberinto, ¿no? Estamos viendo, si giráis a derecha, izquierda, arriba y abajo, vais a poder ver un poco el sentido de este trayecto, y nos tenemos que imaginar un recorrido rectangular, circular, que va a dar y conecta al mismo espacio, y uno de los extremos tiene esa parte hoy cerrada, una puerta metálica que veíamos al principio en uno de los laterales, que llevaba hasta los enterramientos menores, los creados originalmente por Hamwaset, ese primer arqueólogo, entendido así por la egiptología, por la restauración de monumentos antiguos que realizó. Estamos viendo este sarcófago de Apis, el último, seguramente abandonado in situ en la propia galería. Vemos el interior un poco, ¿no?, cómo es el aspecto realmente sobrecogedor, y vamos caminando en realidad hacia la propia entrada del recinto. Hemos hecho el recorrido, insisto, a la inversa. A las paredes vemos los nichos donde estaban esas casi 2000 estelas dedicadas al dios Apis, al toro Apis, que identifican este lugar con esta divinidad. Delante de nosotros esa tapa del ataúd, y como veis hemos realizado, ¿no?, ese viaje circular hacia el exterior, hacia la entrada del enterramiento. Espero que hayáis disfrutado de este nuevo vídeo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Compartidlo en las redes sociales, suscribíos al canal y nos seguimos viendo aquí dentro de poco, dentro de la pirámide.